llanura y montaña hasta donde la vista alcanzaba. Así debieron de ver el entorno nuestros protagonistas. Aunque ellos se encontrasen en Francia intentando encontrar la paz en un mundo de amenazas externas, y para explicar cuáles eran esos peligros y temores típicos de la época, nos trasladamos a Medina Elvira, a los pies de lo que actualmente hoy es Sierra Elvira. Se utilizan muchos topónimos como Elvira, Castilia y Garnata para dar nombre a ese núcleo urbano. Se han encontrado vestigios de un asentamiento bastante extenso y documentación suficiente para demostrar que fue un pueblo próspero. No obstante, tuvieron que emigrar, ya que los flancos los tenían desprotegidos, y a lo lejos vieron que podían refugiarse a los pies de Sierra Nevada, donde hoy en día se sitúa la Alhambra de Granada. El pueblo se ubicó en el Albaicín y se construyó la Alhambra, donde viviría la corte. Ahora era necesario proteger la ciudad, y para ello se construyeron varios cinturones de murallas. El reino de Granada disfrutó 300 años más que el resto de territorios árabes de la península ibérica de la influencia musulmana. Esto gracias a la compleja línea defensiva de torres vigías y castillos que estaban conectados entre sí visualmente. El territorio se extendía hasta los pueblos que hoy conservan la coletilla de la frontera, como Cortés, Vejer, Chiclana, Jerez, Conil, Castillar y Jimena. No podemos olvidar que esta era una época donde la gente vivía en un contexto de guerra y existían muchas supersticiones y miedos. Miedos y supersticiones que paralizaban el sentimiento de creación de arte del ser humano, puesto que no tenían tiempo material para pensar en otra cosa que no fuese la supervivencia. Se construyeron muchos castillos fortalezas para defender el territorio, todos ellos comunicados entre sí por un gran número de atalayas, vigías o torreones. Hoy en día, en Granada, tenemos suerte de que se hayan conservado algunos testimonios de la época. Esto hizo posible que el reino de Granada estuviese muy bien defendido. Las torres vigías y los torreones se hacían señales entre sí, alertando de cualquier peligro de invasión enemiga. A su vez, avisaban a las tropas de los castillos que acudían de momento a apagar cualquier intento intimidatorio. Todos, situados en los puntos más altos de las montañas, eran visualizados desde lejos. Para hacerse una idea de lo rápida que era la comunicación, podemos afirmar que si había un ataque en el estrecho de Gibraltar, tardaban poco más de 2 horas en saberlo en Barcelona. Esto reducido a las distancias que tenía el territorio de Granada, nos hace pensar que en 1 hora sabían en cualquier rincón del reino de Granada que había un punto de la defensa que necesitaba su auxilio. También se conservan torres de defensa en la Vega de Granada, al igual que una línea defensiva en la costa. En la Alhambra, como punto central del reino, se disfrutaba de una relativa tranquilidad, y es a esa tranquilidad a la que debe el esplendor el reino de Granada, que se adelantó a la época del Renacimiento del resto de Europa.
Granada fue una ciudad próspera durante la crisis del siglo XIV que asoló Europa, y fue en la Granada de esa época donde se iba a producir uno de los más intensos florecimientos culturales del Islam. Después de nuestra exposición de cómo en Granada se consiguió crear gracias a esa relativa paz, nos dirigimos hacia el norte para llegar al sur de Francia, en busca del rastro de nuestros trovadores, donde ellos se adelantaron más aún que nuestra tierra a ese renacimiento. Cruzamos los Pirineos, lo que en otros tiempos era muy peligroso, puesto que allí solamente habitaban bandidos y anacoretas. Así, hasta llegar a ver los campos sembrados de lavanda, señal de que ya estamos en la Provenza. Nada más llegar, observamos las construcciones. Es extraño ver que las abadías y castillos tienen ventanas. Esta es la primera prueba de que los habitantes de la zona tenían una cierta tranquilidad, dejando de lado el miedo a ser invadidos. En la Edad Media, las clases sociales estaban muy diferenciadas. Por encima de todo estaba el rey, aunque en cierto modo este estaba maniatado por la nobleza, puesto que necesitaba su apoyo en caso de guerra. La iglesia lo controlaba casi todo, y en el último extracto de la sociedad se encontraba el pueblo llano. Los campesinos trabajaban para los nobles en muchos casos tan solo a cambio de comer. Pero no debemos juzgar esta sociedad, puesto que era otra época donde estas circunstancias eran normales. Casi toda Europa había estado influenciada por el Imperio Romano, y aunque cada zona tiene su terminología propia y una lengua diferente, todas las lenguas tienen una zona que se alimenta del latín vulgar, la scripta. El francés es la lengua más lejana del latín, puesto que ha evolucionado más que el resto gracias a que este pueblo se abrió hacia el exterior y tiene más influencia de otras lenguas que el resto. En el territorio que actualmente conocemos como Francia, hubo infinidad de dialectos diferentes. Sin embargo, se diferenciaban dos grandes zonas que dividían, grosso modo, el norte y el sur. En el norte se hablaba le langue d'oil y en el sur le langue d'oc. Remontándonos etimológicamente al origen de por qué se llamaron así las dos lenguas, podemos apoyarnos en la hipótesis de que tiene su origen en la forma de afirmar algo por parte de la población. Expliquemos esto. En cualquier idioma la palabra con más fuerza y una de las más usadas es la afirmación, cuando decimos que sí. Sí en España e Italia. Hoc en Provenza. Y oui, oil en el resto de Francia. Pues bien, en cada uno de estos territorios se escogió un deístico latín diferente para afirmar. En España e Italia se decía ille est. En Provenza, hoc est. Y en el resto de Francia, hic est. Con el mismo significado de esto es, o sea, sí. En este mapa se puede ver que no había una frontera en la que se dejaba de hablar una lengua y se comenzaba a hablar otra, sino que había matices que se compartían, scripta, de una lengua a otra. Creo que aquí se observa por medio de colores y matices bastante bien. Y así nos vamos acercando a nuestro héroe, Guillermo IX de Aquitania, duque de Aquitania o Guillermo de Poitiers, el primer trovador conocido que después de participar en las cruzadas se dedicó a crear canciones trovadorescas. Al final los planetas parece que empiezan a alinearse. Por un lado, el Languedoc se podía considerar una zona tranquila, puesto que en esa época los estados con los que compartía límites fronterizos estaban entretenidos en otra guerra. Por otro, los nobles empezaron a tener acceso a la universidad, espacio que había estado reservado a la iglesia. En la Edad Media la religión tiene mucho poder, y todos sus cambios van a estar influenciados por ella. Los cátaros tuvieron un papel muy importante en la evolución territorial de la Provenza. Una parte del clero se da cuenta de que en la iglesia no existe la pobreza que ellos pregonan, deciden seguir la enseñanza de Jesucristo y vuelven a la pobreza clerical, lo cual parece que no le gusta mucho a los mandatarios de la iglesia. Y la iglesia cristiana fulminó a la resistencia cátara persiguiéndolo y quemándolo.
Los últimos cátaros se refugiaron en el castillo de Monsegur y allí fueron liquidados. Total, no fue una época tan oscura como afirman muchas personas, sino un momento brillante en el que nuestros trovadores y trovaidis nos dejaron testimonios que nos permiten sostener esta idea. La nieta de Guillermo de Aquitania, Leonor de Aquitania, también siguió creando canciones al igual que su hijo Ricardo Corazón de León, pero esto es otra historia.